informamos más temprano sobre este operativo en Sinaloa, este operativo de la Secretaría de la Marina en la sindicatura de El Salado, esto es en el estado de Sinaloa, en Culiacán, que dejó a 11 personas muertas, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, que bueno, pues murieron en este operativo. Se detuvo a una persona que se ha identificado como parte de la facción de los Mayitos. Y bueno, pues también en la intervención que se dio pues en este estado de la República, inicialmente en el Álamo, en donde se logró pues en todo caso este operativo, ¿no? Estamos hablando de que dentro de las cosas que ocurrieron se detuvo a la hija del Mayo Zambada y luego se le liberó a la hija del Mayo Zambada después de haber estado como una hora dentro de un helicóptero. Estuvo cerca de una hora dentro de un helicóptero de la Marina, según se puede ver en las imágenes que algunos pobladores pudieron tomar. Hay una imagen que se está viendo en la pantalla que pudieron tomar pobladores y que se muestra precisamente ahí a lo que se presume es la hija del Mayo Zambada, que estuvo ahí una hora en este operativo. Estamos hablando de que en el operativo de Sinaloa, pues el arranque fue en el lugar conocido como el Álamo. Ahí llegaron a un lugar de un personaje al que le apodan el E19 como uno de los principales colaboradores del Mayo Zambada y uno de los pues integrantes y cofundadores de este cártel de Sinaloa. Y en el marco de cosas, pues sucedió lo que estamos aquí mencionando. Entre el Álamo y el Salado ocurrieron estas cosas y el saldo pues se destaca de las 11 personas que murieron y la detención precisamente de este hombre a quien se identifica como una persona cercana al Mayo Zambada. También se detuvo a su hija y después se liberó a la hija del Mayo Zambada. Hemos buscado a alguien que ha estudiado, que ha investigado y que ha publicado cosas muy relevantes sobre el cártel de Sinaloa, que tiene varios libros, uno de ellos Chapitos. Los Chapitos, otro libro también importantísimo que es el de Narco Juniors, y bueno, colaboraciones muy relevantes en temas editoriales. Publicaron recientemente él y Ricardo Ravelo el libro de la Cuarta Transformación del Crimen Organizado en México. Y bueno, pues estamos hablando de José Luis Montenegro, a quien le aprecio que nos tome la comunicación para hablar de lo sucedido ayer en Sinaloa. Hola José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia. Es un gusto escucharte, Carmen. Gracias por la invitación. Igualmente, pues a grandes rasgos tenemos esta información. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué tipo de revisión se puede hacer una vez conocidos los hechos ayer que le costaron la vida a 11 personas y sobre todo el tema de la detención y luego ya la liberación de la hija del Mayo Zambada? ¿Qué ves en todo esto? ¿Qué sabes de todo esto? Carmen, el día de ayer, jueves, en la madrugada, se desata o se despliega un operativo conjunto entre la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército, donde, como bien refieres, deja un saldo de 11 personas muertas. Además de este abatimiento de 11 personas, que déjame decirte, aún no queda claro quiénes son, si formaban parte de la estructura delictiva de los Mayos, la Mayiza, esta decisión del cártel de Sinaloa. Todavía no informa el gobierno federal de quiénes se trataría, respectivamente, ¿no? 11 personas muertas, donde además se realiza una detención fallida, y te voy a decir por qué fallida, Carmen, de Osvaldo Torres El Patas, integrante de la facción de los Mayos. Este hombre, Osvaldo Torres El Patas, pues es conocido como un jefe de escoltas, jefe de sicarios de la escisión de la Mayiza, que estaría comandada por Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco. Y te digo que fue una captura fallida porque inicialmente, como bien referías en el operativo, las autoridades iban por Joel Enrique Sandoval Romero, el denominado 19, esto en la comunidad del Salado, allá en la sindicatura de este poblado conocido como el Álamo, sindicatura del Salado, perdón. Y entonces lo interesante del caso, Carmen, es que no encuentran o capturan al 19, sino que las autoridades mexicanas, déjame decirlo de una forma muy coloquial, fueron buscando plata y encontraron oro.
encontraron que en esta comunidad del Álamo estaba nada más y nada menos que Marco Antonio Zazueta Osuna, el Zazuetón. El Zazuetón es, son muchos nombres y si quieres damos por pasos. El Zazuetón es el esposo precisamente de Mónica Zambada Niebla, una de las hijas del Mayo Zambada que fue detenida y que, como bien referías al inicio de esta introducción, bueno, pues estuvo 2 horas a bordo de un helicóptero de la Marina y al final tuvieron que soltarla porque no había una carpeta o una orden de aprehensión en su contra. Pero ¿a qué voy con todo esto, Carmen? Que en el operativo no se atrapa a este hombre conocido como el 19, insisto, este hombre ubicado como Joel Enrique Sandoval Romero. Van por otro capo, en este caso un presunto delincuente, Marco Antonio Zazueta Osuna el Zazuetón, junto con Mónica Zambada Niebla, los capturan, después los dejan en libertad y entregan como moneda de cambio, según la información que yo tengo, Carmen, a este hombre conocido como el Patas. Estábamos también, José Luis Montenegro, viendo que Omar García Harfuch hace un momento pues ha declarado respecto al tema. Déjame ver si tenemos aquí en el equipo. Tenemos espoteado este momento, a ver si lo tenemos a Omar García Harfuch, que hace unos momentos habló precisamente de este operativo, habló de lo que ha pasado en Sinaloa y habló precisamente de la hija del Mayo Zambada, hablando de que no tenía órdenes de aprehensión ni solicitud de extradición de Estados Unidos y por eso pues se dejó libre. Sí, al parecer sí, Carmen, no sé si quieras que pongan el video. Déjame ver si lo tenemos, dame un segundito, estábamos aquí, dame un segundito y lo ubicamos, ahorita mismo vamos a recuperarlo, pero en lo que ocurre esto, en lo que tenemos el audio directo de Omar García Harfuch, pues estamos con lo que nos cuentas, efectivamente estamos frente a esta situación que iban por este personaje en este lugar conocido como El Salado. En El Salado, y hay que recordarle al auditorio, Carmen, que El Salado está al sur de la ciudad de Culiacán, a un costado de la carretera federal México 15, y esta vía ha sido constante, de constantes enfrentamientos entre el grupo de los Chapitos y la Malliza en esta guerra que se desató, recordemos, después de la entrega que hemos hablado ampliamente aquí en tu espacio del Mayo Zambada, aquel 25 de julio de 2024. Y el Álamo es uno de los sitios claves para contar la historia del narcotráfico en México, porque es no solamente un lugar enclavado en la sierra, sino que también es el lugar en el que nació Ismael el Mayo Zambada. Y la información que hay, Carmen, también respecto a esta comunidad, la cual, como bien referías, he podido estudiar muy acuciosamente, es que, por ejemplo, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desde el año 2020, en su último censo, refirió que en esta zona del Salado apenas habitaban 226 personas, entre ellos 118 hombres y 108 mujeres. Lo voy a decir a modo de sorna, pero no me extrañaría que el Álamo, en esta sindicatura del Salado, pues estuviera prácticamente toda la familia del Mayo Zambada, es decir, que fuera un poblado de la familia Zambada y que en lugar de llamarle sindicatura del Salado, en el Álamo se llamara sindicatura de Zambada, porque es una región que ha sido dominada, que ha sido cooptada por esta familia. No fue fortuito que en este operativo que hace la Marina, liderado por la Marina y el Ejército, pues se encuentren a estos personajes tan cercanos a la familia Zambada como el yerno del Mayo, Marco Antonio Zazueta Osuna el Zazuetón, que estuviera ahí Mónica Zambada Niebla, inclusive otra de las hijas, Miriam, estaría también en ese operativo, pues, por ahí rodeada de algunos vecinos y vecinas que, como vimos en los videos, pues pedían y exigían a las autoridades. Eso fue quizás lo que más impactó, sí, que los propios pobladores del Salado pedían a las autoridades que soltaran a la hija del Mayo. Entonces es interesante ver cómo en una comunidad pequeña en Sinaloa pues se ha dedicado más bien a proteger a la familia Zambada pues a toda costa, Carmen. Déjame que corra lo que acaba de decir Omar García Harfuch en esta conferencia matutina que tiene lugar en Quintana Roo. En el marco de la convención bancaria, la presidenta estuvo en Quintana Roo ayer y sigue aquí en la conferencia matutina. Déjame compartir contigo y público lo que acaba de decir García Harfuch. ¿Alguna información sobre esta detención de Mónica Zambada Niebla, hija del Mayo Zambada, que se dijo que se había detenido y después se libró? Sí. Fueron varias acciones operativas el día de ayer en Sinaloa. Ese del que usted se refiere fue en la sindicatura del Salado, en Culiacán. De ahí, en acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad, se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo N.,
Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido. En una de las acciones operativas, en uno de los inmuebles, se encontraba esta persona, Mónica del Rosario N., con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad. Y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. Después fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007, hace casi 20 años, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo, es un procedimiento administrativo. Desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares. Gracias. Presidenta, ¿qué información tiene sobre el mexicano que falleció bajo detención? Este es otro tema del que hablaremos más adelante, pero sobre el tema de lo que ocurrió en Sinaloa, José Luis Montenegro, pues esto es lo que explicó García Harfuch. Es correcto, y lo que refirió el secretario de Seguridad, Carmen, de esta Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, es preciso, porque en el 2007, en mayo, para ser exactos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pues declara que Mónica del Rosario Zambada Niebla, también su madre Rosario Niebla Cardosa y sus hermanas María Teresa, Miriam Patricia estuvo también en este operativo, y Modesta Zambada Niebla formaban parte de un esquema de un grupo de personas y empresas mexicanas vinculadas a la red financiera del Mayo Zambada. Este comunicado, que data de casi 20 años, no solamente señala empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SADCB, también Rosario Niebla Cardosa en asociación con una gasolinera del Rosario, Multiservicios Jevis SADCB, Establo Puerto Rico SADCB y Jamaro Constructores SADCB, la mayoría de ellas establecidas en el estado de Sinaloa, específicamente en la capital, en la ciudad de Culiacán. Y lo interesante del caso es que, si bien no tienen una orden de aprehensión, como refiere Omar García Harfuch, pues sí son personas de interés, Carmen, que es quizás otra figura legal, sí administrativa, sanciones para que diferentes agentes nacionales y extranjeros no hagan negocios con estas entidades financieras o personas morales, como les llamamos aquí en México, y es efectivo porque, no se entendería tampoco la relación que tienen las hijas del Mayo Zambada con estas pujantes y bollantes empresas sin que ese dinero provenga precisamente de un esquema de lavado de dinero. Desde hace 20 años, las autoridades estadounidenses ya lo habían estado recalcando. La OFAC es muy precisa en sus investigaciones y, como te refería, son al menos 6 o 7 empresas con las que estuvieron vinculados y que muy probablemente también tendrían que hacer de la parte mexicana, con su homólogo, que sería lo equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues una investigación más a fondo para saber en qué momento y cómo han operado estas empresas. En mi libro que referías, Carmen, en el de los Chapitos, una radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, inclusive hay documentos de cómo en algunos años, en algunos sexenios pasados, pues el Mayo Zambada fue beneficiado también a través de estas empresas del giro ganadero, del giro de lácteos o de productos perecederos, con algunos contratos también del gobierno federal para pues algunos programas del campo. Entonces, no es fortuito que estas empresas pues estén bajo el escrutinio y que sean vinculadas precisamente a las hijas del Mayo Zambada, quienes estarían operando pues de alguna manera este lavado de activos a través de empresas pues consolidadas de manera formal. Ni más ni menos, pues ahí está el panorama. Después, bueno, es que estamos con la gran pregunta de qué va a pasar con el cártel Jalisco, con el cártel de Sinaloa, también el de Jalisco Nueva Generación, pero qué va a pasar con el cártel de Sinaloa, pues una vez que estamos viendo cosas como estas y que sabemos que la cúpula mayor del cártel, el cártel de Sinaloa está en los Estados Unidos, siendo procesados o ya procesados, y esta disputa intestina al final de cuentas, este evento específico de ayer,
¿qué impacto crees que tenga en esa lucha intestina entre la Mayiza y la Chapiza y la disputa por el control del cártel de Sinaloa en el propio Sinaloa? Fíjate, Carmen, que la batalla, y suena muy mal que lo digamos así, pero la batalla por el control del estado de Sinaloa, pues ha sido pareja, ha sido de bajas continuas de un lado y del otro, de aprehensiones de un lado y del otro, y también lo que refieres es muy interesante porque del otro lado de la frontera en Estados Unidos ha habido negociaciones también de ambos bandos. Hemos visto que ha llegado Juan Carlos Félix Gastelum, el chavo Félix, yerno del Mayo Zambada, el propio Mayo Zambada, toda la familia, inclusive de Zambada García, ya está del otro lado, empezando por Serafín Zambada Ortiz, el Cera, otros personajes como Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, no confundir con el Mayito Flaco, pues ya están del otro lado. Es decir, las únicas que están en territorio mexicano son estas hijas de las que hemos hablado el día de hoy, desde Miriam Modesta hasta Mónica Zambada Niebla. Híjole, son por lo menos 10 o 15 rostros visibles más, entre ellos María Teresa Zambada, Mónica del Rosario, Modesta Zambada Niebla, como ya te decía, Serafín Zambada Ortiz, Teresa Zambada Ortiz, Ana María Zambada Lara. Es decir, hay un sinfín de nombres de personajes que están prácticamente viviendo en México y otros ya del otro lado. En el caso de los Chapitos, pues los personajes más emblemáticos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, pues ya están del otro lado de la frontera cooperando con Estados Unidos y van a llegar a negociaciones muy laxas con el gobierno de Donald Trump. En México, sin embargo, estamos pagando pues una cuota de sangre muy alta, Carmen, porque vemos que esta guerra intestina, como la catalogas, pues no ha terminado. Nos enfrentamos, como lo hemos reiterado aquí en tu espacio, a un estado, a un desgobierno más bien del propio Rubén Rocha Moya, mandatario estatal de Sinaloa, que sigue sin entender, sigue sin operar de manera férrea para combatir a los cárteles, ni tampoco brinda seguridad a los suyos en el estado que lo eligió. Entonces, pues lamentable, pero creo que esta guerra no va a terminar hasta que una de las dos facciones se debilite más, ceda o llegue a un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para pues obtener beneficios judiciales del otro lado de la frontera. Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, José Luis Montenegro. Te aprecio muchísimo que nos tomes la comunicación y vamos a ver cómo siguen las cosas. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a ti y al auditorio. Igualmente, José Luis, gracias por tu presencia en el programa. Y sí, desde ayer el Gabinete de Seguridad informó de estas acciones coordinadas que se hicieron en Sinaloa para inhibir, se dijo, la actuación de grupos generadores de violencia. Ahí la Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo este despliegue operativo en diversos municipios de la entidad y bueno, pues ahí estuvo esto vinculado al despliegue operativo. Se ejecutó la intervención en un domicilio, en ese domicilio relacionado con una célula delictiva de los Mayitos o de los Mayos del cártel de Sinaloa y fue detenido este integrante de la organización criminal. Ahí, bueno, pues fue localizada esta mujer, identificada como la hija del Mayo Zambada, que como se ha dicho, no cuenta con un vínculo respecto a las actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, así que fue liberada y fue entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos por la ley. Así que, continuando con el operativo, se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva de los Mayos o afín a los Mayos. Y al llegar al lugar, pues el personal naval, dice el reporte oficial, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que en apego al marco legal vigente repelió el ataque. Es como lo redactaron y es como lo han informado. Que al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que en apego al marco legal vigente repelió el ataque. Y dice también la comunicación que como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo cártel o mismo grupo criminal perdieron la vida y en el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico. Así que pues está informándose todo esto y también se dijo que el Gabinete de Seguridad mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continuaba ayer y probablemente continúa hoy con el objetivo de proteger a la población. Es lo que se dijo en esta comunicación de la Defensa, de la Marina, de la Defensa, de la Fiscalía, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Así que bueno, pues ahí está el panorama respecto a lo sucedido ayer en estos municipios de el estado de Sinaloa.